Cambiamos ahora la posición de la línea del diseño y pasamos del perfil 2.4 al 2.5. Recordar que siempre que vemos un perfil armónico, el 2.5, el 1.4, sabes de inmediato que se trata de un perfil del que hay muchos menos portadores que de los demás. Así que hay muchos más 2.4, por ejemplo, que 2.5. El 2.5, los perfiles armónicos en general, actúan como puentes entre los perfiles de base. Y así aquí, a nivel inconsciente, tenemos esta transición que nos lleva de la cuarta línea a encontrarnos por primera vez con la temática de la línea 5. Y al ver la línea 5 en el contexto de la salud en primer lugar, ya hemos visto que al tratar con la personalidad de línea 2, que la línea 2 está orientada a crear esas barreras y que esas barreras, en un sentido, conducen a un tipo de personalidad que puede verse estresada por el miedo de verse expuestos, el miedo de quedar en evidencia, el miedo que alguien les pueda ver como realmente son por dentro de esas barreras y que pueda resultar ser menos que lo que las otras personas esperaban ver o pensaban de ellos. Todo ese tipo de cuestiones. Pero al tratar con una línea 5 a un nivel subyacente, la primera cuestión a comprender acerca de la línea 5 en el contexto de la salud es que la línea 5 es profundamente paranoica y que es paranoica por una razón. Porque esta es la línea transpersonal por excelencia. Y por lo tanto es una línea susceptible a cogerlo todo, a captarlo todo, a absorberlo todo. Y ese es el motivo de que la típica línea 5 tenga esa actitud de no me toques hasta que no te hayas lavado las manos. Oye, párate ahí, que no respires demasiado cerca de mí. Es decir, que las líneas 5 son intrínsecamente paranoicas y son intrínsecamente paranoicas a un nivel de salud. Ahora bien, una de las cosas acerca de la línea 5 en el inconsciente es que frecuentemente tiene la capacidad de percatarse de cuando otra persona está enferma o como cuando otra persona no se siente bien o no están sanos en ese sentido. Lo que significa, por supuesto, que siendo la evolución lo que es, la razón de esta capacidad incrementada de acabar en la paranoia de la quinta línea se debe a que tienen una apertura generalizada a absorber todas esas cosas de los demás. Recordar que son un agente de universalización. Así que puedes tener una línea 4 que infecta y contagia a los demás con todo aquello de lo que es portadora, pero es la línea 5 la que lo va a universalizar y ofrecérselo al mundo entero como regalo. Podemos ir pasando la culpa, si queréis, de un escalón al siguiente, como quiera. Es muy importante ver que la línea 5 está siempre en esa situación en la que puede encarnar una fuerza física devastadora. No solo eso, sino que distinta a la línea 4, que puede emitir algún elemento de contagio sin sufrir necesariamente ellos las consecuencias de ser portadores de esa información. La línea 5 no puede transmitir nada de lo que no sea de su propia carne, de su propio ser, es decir, que la línea quinta no puede evitar infectarse de aquello que universaliza. Y al verse infectada es precisamente cuando se vuelve infecciosa. Ese es el modo en el que un ser humano puede llegar a universalizar al nivel de la personalidad. Dicho de otro modo, yo, por ejemplo, tengo una personalidad de línea 5 y tenía que infectarme primero de la voz. Y tengo la infección de esa experiencia dentro de mí. Es un modo raro y divertido, si queréis, de
de decirlo, pero esa misma infección de la que yo me contagié es la que ahora emito e intento universalizar. Es decir, que se la paso a todos aquellos que tienen el mínimo trato conmigo. Y eso es lo más clásico en la línea 5, que te contagias de la enfermedad y se la pasas a todos los que, de una manera u otra, tienen contacto contigo, también indirectos, es decir, cada uno que tiene contacto contigo se hace portador al mismo tiempo de la enfermedad que expandes a través de tu línea fractal. Así que es muy importante ver que las reticencias de la línea 5 a tratar con los demás, si combinas las líneas 2 y 5 en un mismo perfil, lo que tienes es a alguien que realmente se mantiene retraído. Tienes una personalidad que dice, oye, mira, la puerta está cerrada, muchas gracias, no me molestes ahora. No quiero descubrir que acaso haya algo inadecuado en mí o lo que sea. Y tienes un inconsciente de línea 5, un vehículo que a nivel subyacente está diciendo, no quiero que te me acerques en ningún caso porque probablemente me voy a contagiar de algo de lo que traes encima. Voy a contagiarme de alguna filosofía tuya. Voy a contagiarme de alguna mala cena contigo. Voy a contagiarme de algún resfriado que traes. Así que mantente lejos. Y toda la cuestión acerca del perfil 2.5 es que hace que el perfil 2.5 sea uno de los perfiles más aislados. Este es el perfil del ermitaño herético. Y lo que esto significa es que si los ves desde fuera, ves a cualquiera, ves al hombre promedio, ves a la mujer promedio. No les puedes diferenciar de otros porque tienen esa máscara de protección que llevan puesta cuando transitan por la realidad material del mundo. Pero cuando los ves detrás de como son detrás cuando las puertas están cerradas y bajan las persianas, lo que son es herejes privados. Y el hereje privado puede ser cualquier cosa, desde alguien blasfemo hasta alguien morboso o yo qué sé, cualquiera que sea el caso. En cualquier caso, disfrutan de su herejía privada, de manera privada, y no quieren a nadie cerca que pudiera ver de qué van. Así que la cuestión a entender acerca del perfil 2.5 en cuestiones de amor es que en relación a lo que es la sexualidad en su vida, es un perfil diseñado para motivarse a sí mismo y solo entonces puede abrirse a la experiencia sexual. Es solo entonces que pueden decirse a sí mismo, puede que no me contagie de un mal resfriado con ellos, puede que no sea tan peligroso para mí. Es un rol difícil de llevar. La segunda línea está diciendo, no. Y la línea 5, que es la línea de la seducción, está atrayendo, está jugando, está llamando, está seduciendo. ¿Veis? Ese es el motivo de que sean paranoicos. Porque lo que llaman y lo que atraen no es otra cosa que elementos de los que se pueden infectar, de los que de hecho se infectan. Y quiero decir, ellos mismos los están llamando. Ya sabéis, estos son raros, que se dedican a trabajar con los leprosos. Llaman la enfermedad, ya sabes. Vamos, yo te toco, yo te tocaré, le dice al leproso. Ya veremos lo que ocurre. Pasamos al perfil 3.5. Y el otro día mencionaba que estaba intentando averiguar un día entre todos mis amigos y entre todos los miembros extendidos de mi comunidad aquí, qué perfil tenía cada uno, y de repente me di cuenta de cuántos de ellos tenían un perfil 3.5. Y eso me dio realmente una sensación muy clara del tipo de personas que se sienten atraídas por esta isla. Cuando tratas con una personalidad de línea 3, en primer lugar, desde el punto de vista de la salud, hablemos de su salud psicológica.
porque la psicología es muy importante. Y la personalidad de línea 3 va a tener una conciencia muy clara de todas las cosas que fracasan en el mundo, que van mal. Y las consecuencias de eso las van a absorber a un nivel psíquico y psicológico muy, muy, muy profundo. Estas son personas que miran fuera al mundo y lo que te dicen es que el mundo no va bien, que el mundo no funciona, que el mundo no mejora y no va a mejorar. Así que estas son las personas que en lo más hondo de su ser lo que quisieran es salvar al mundo. Te quieren salvar a ti, quieren salvar al mundo entero. Y eso frecuentemente puede ser muy doloroso para aquellos que también quieren ser salvados. Pero esa es otra historia. Estos son individuos que tienen un perfil de mártires al fin y al cabo. Y son mártires herejes. Y esa personalidad de línea 3 lo que vive es una vida de intento y error. Mirad, todos nosotros, los que estamos aquí, venimos de culturas en las que los errores se castigan, en las que los errores se pagan. Y los seres humanos de línea 3 viven con una enorme cantidad de dolor en su vida. Porque esos seres humanos que tienen más cerca de ellos, los que más les aman, los castigan a todas horas. Y no quiero decir con esto un castigo físico, sino un castigo psicológico. ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien? ¿Por qué no puedes hacerlo correctamente? ¿Por qué tienes que estar siempre cometiendo errores? ¿Por qué tienes que siempre meter la pata? ¿Por qué no puedes tener una relación que dure? ¿Por qué no puedes permanecer y perseverar con nada? Y por supuesto que si de todas partes te están machacando con eso, la gente que te quiere y que te nutre, tus padres, tus hermanos, tus profesores, tus amigos, tus amantes, esa sonata comienza a convertirse en una carga muy pesada. Y es mucha la gente que se rompe literalmente bajo el peso de esa carga y que acaba huyendo. Las personas de perfil 3-5 huyen frecuentemente. Huyen con la esperanza de que cuando hayan averiguado el motivo de lo que les ocurre, entonces no necesitarán ir de un lado para otro, encontrándose con personas que siempre les están recordando que son ellos los que cometen los errores, que son ellos los que siempre se equivocan, buscando un lugar en el que poder comenzar de nuevo, comenzar desde cero. Hoy se les da muy bien hacerlo. Romper el vínculo con su familia, con su comunidad, con su país, con su raza, con su religión. Romper el vínculo y huir, el fugitivo, para intentar comenzar en otra parte, donde todavía no se cometió ningún error. Y así son los que llenan y pueblan todos los ashrams de este mundo. En esos lugares donde los seres humanos buscan redención a su pasado, los encuentras llenos de estos seres humanos de línea 3. Nada funciona. A lo mejor mi gurú me puede ayudar, mi gurú. Y entonces descubren que su gurú tampoco funciona. Oh, y lo confundidos que están entonces. Nada funciona en este planeta sin Dios, en el que nada parece ser sagrado, y sufren profundamente debido a ello. Así que hay heridas psicológicas en la personalidad de línea 3, y esas heridas psicológicas solo pueden ser tratadas a través de una educación y de una nutrición y de una crianza apropiada. ¿Ves? Cada vez que tu hijo o tu hija comete un error, tienes que ser capaz de decirle, ¡qué bien, qué bien! ¿A qué no funcionó? ¿Y por qué no funcionó? ¡Genial! ¿Qué has descubierto?
En lugar de decirle, oye, ¿sabes? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué haces ya las cosas así? ¿No sabes hacer las cosas bien? Toda la cuestión es entender que es positivo para estas criaturas. Ver que descubrir que las cosas no funcionan es algo que puede enriquecer tanto su vida como las vidas de los demás. Y que pueden entonces ser muy buenos mártires. Mártires que pueden decir por su propia experiencia personal que yo sé que este dogma es una mentira. Así que no sigas este dogma, no creas en él, no te sometas a él, es una mentira. Me puedes matar si quieres, puedes destruirme si quisieras, pero yo sé que no funciona. Para eso es para lo que un mártir está aquí. Para eso es para lo que está aquí el espíritu anarquista, que es un tema de la línea 3. El anarquista no sabe con qué reemplazar nada. El anarquista no conoce el futuro. La función del anarquista es reconocer aquello que no funciona y echarlo abajo, derrumbarlo. Ese es el ser de línea 3. Así que cuando el ser de línea 3 se encuentra en una relación de índole sexual, cuando ve que no funciona, lo que quiere es romperla, destruirla. Y romper vínculos puede ser algo muy feo. Romper vínculos puede ser muy doloroso. Algunas veces tienes que destruir las cadenas a golpes. Algunas veces tienes que quemarlas. De manera que el ser de línea 3, en sus relaciones, cuando descubre que no funcionan, acaba martirizado sobre la cruz como un mártir. O quiere crucificar al otro sobre la cruz como un mártir. ¿Ves? Cuando el ser de línea 3 comprende que descubrir las cosas que no funcionan es su manera de vivir, es su manera de ser, y que es un camino tan sagrado como cualquier otro, va a poder ver también que todas las relaciones humanas son un proceso de intento y error. Así que su proceso es un proceso de intento y error, esperando por ese momento de descubrimiento. Y ese momento de descubrimiento es algo que llega por sí mismo y literalmente choca con ellos, porque son un ser de línea 3. Choca con ellos. Y tienen, por lo tanto, que esperar a que llegue. Todo tiene que llegar. Ahora bien, no solamente esperan por ello a que llegue, sino que hay un truco en todo esto, porque tienen un inconsciente de línea 5 y eso les convierte en grandes seductores a nivel inconsciente. Son herejes al nivel inconsciente, que atraen hacia sí todas esas cosas, que van a chocar en ellos, que se van a incrustar en ellos, sin saber que lo están haciendo. Así que pensad en la salud del portador de un perfil 3-5 y el riesgo tan profundo que encarnan en todo momento. Para cualquiera que esté tratando con el bienestar pleno a un nivel holístico de otro ser humano. Si ves a alguien de perfil 3-5 y tratas con alguien de perfil 3-5, por favor, entiende que es alguien que requiere atención adicional a lo que son tus pacientes como promedio. Porque veis, están diseñados para absorber lo que viene de fuera, el impacto de lo que viene de fuera en los dos niveles. Tienden y son propensos a los accidentes debido a la presencia de la línea 3 en la personalidad.
pero también son susceptibles de infectarse de todo lo que flota en el ambiente y a convertirse ellos mismos en agentes de contagio debido a su vehículo de línea 5. Así que lo que le ocurre a los portadores del perfil 3-5 es que según van avanzando en la vida, y la vida les va revelando más y más errores, más y más cosas que no funcionan, van desarrollando niveles de paranoia cada vez más grandes. ¿Dónde hay un lugar en el que me puedo esconder de todo el mundo? ¿Dónde hay un lugar en el que no tenga que tratar con los errores de nadie? Y por supuesto, que es algo que encarnan y que llevan alojado, por lo tanto, en su fuero más interno, al fin y al cabo. Ahora bien, en un plano sexual, el 3-5 es como un anuncio que promociona el divorcio, que mantiene ese cartel del divorcio muy por encima de su cabeza y dice, para esto es para lo que estoy aquí. Estoy aquí para encontrarte o para hacerme encontrar por ti. Estoy aquí para follarte o para que tú me folles a mí. Estoy aquí para abandonarte y eso es todo. Ese es el 3-5. El 3-5 dice, yo soy realmente promiscuo, intentémoslo. Y la línea 5 por debajo dice, venga, venga, vamos, podemos hacerlo. Y luego, por supuesto, la personalidad de línea 3 está siempre dispuesta a avanzar, a pasar al episodio siguiente. Quiere romper el vínculo. Sí, estuvo muy bien mientras duró, pero no quiero que pases demasiado tiempo a mi lado. Y la línea 5 comienza a decir, bueno, ¿sabes? Oye, déjame que me levante y que me centre un poquito. No quiero verme desbordado por ti. No quiero verme infectado por tu película. Sexualmente, la línea 3 siempre dice lo mismo. Nunca, nunca te voy a permitir ejercer poder sobre mí. Nunca, nunca. Y esa es su paranoia más profunda. Así que las relaciones del perfil 3-5 tienen que ser raras por fuerza, en un cierto sentido. Y para poder funcionar realmente, tiene que haber un espacio entre los individuos que se respete, para que puedan cada uno de ellos encontrarse consigo mismos en su individualidad, lo que les brinda la oportunidad de volver a conectar, de reconectar, de restablecer el vínculo. Es inevitable. Y recordar que este es un mártir hereje y que cuando sus relaciones van mal o acaba feo, se pone muy feo. Veréis, todas estas descripciones que os he estado dando acerca del 3-5, estoy hablando del no ser del 3-5. No estoy hablando de alguien que vive en función de la que es la estrategia de su tipo. Si vives en función de tu estrategia y eres portador de un perfil 3-5, cualquiera que sea esa estrategia, cualquiera que sea tu tipo, cualquiera que sea la forma de tu autoridad interna, te va a permitir entrar correctamente en cualquier relación, con lo que vas a estar seduciendo las cosas adecuadas para que choquen contigo. Ahora bien, dicho sea de paso, que eso no significa que vayas a acabar encontrando a tu alma gemela. Y eso no significa que las relaciones vayan a ser un camino de rosas, porque si eres portador de un perfil 3-5, no hay jamás en tu vida la experiencia del camino de rosas. No, hay más bien el dilema eterno de la princesa y el guisante. No hay nunca un camino de rosas. Pero esa relación es la relación adecuada para ti. Y a partir de esa experiencia de corrección, lo que aflora es un proceso saludable. Y a partir de ese proceso saludable, lo que te llega es un reconocimiento de que hay en ti un profundo poder de atracción
Y sin embargo, y al mismo tiempo, hay esa necesidad de espacio que la línea 3 siempre, siempre demanda. Déjame disponer de mi propia habitación. Deja que me despierte en mi propio aura. Déjame ver cómo me siento cuando me encuentro contigo por la mañana en el pasillo. Y que sea en ese momento cuando descubro si quiero tratar contigo en ese momento o no. Dame esa libertad. Y si en ese momento no quiero tener nada que ver contigo, no te pongas paranoico y me digas que ya no me amas. Simplemente es en ese momento que no te soporto. Y porque quiero estar solo. Porque quiero estar en mi propio espacio paranoico. Y no quiero infectarme ni contagiarme de nada ni de nadie en ese momento. Eso es todo. Llegamos al perfil 3-6. Y en el momento en el que veis la línea 6, y esta es la primera vez que nos encontramos con la línea 6 en esta secuencia, y en el diseño, las líneas 6 representan siempre algo inusual en relación al resto del hexagrama. Y son inusuales porque este es un tiempo para la línea 6 en el que la línea 6 encarna el principio de mutación. Son tiempos en los que la línea 6 es el agente para la mutación en muchos niveles del modo en el que esa mutación se está materializando día a día en el mundo de hoy. La línea 6 funciona de un modo muy distinto en términos del modo en el que funciona su desarrollo y su maduración a lo largo de su proceso de vida, distinto a cualquier otra línea. Porque la línea 6 de hecho funciona a través de 3 etapas marcadamente distintas en su proceso de vida. Y que durante el primer ciclo de Saturno, que abarca los primeros 28.6 años de vida, la línea 6 opera a través de su línea armónica, es decir, que funciona como si fuera una línea 3. Así que imaginad lo que significa ser un perfil 3-6 que pasa a través de ese proceso. Ya hemos visto lo que significa tener un perfil 3-5. Pero cuando ves el 3-6, tienes que ver que cuando el 3-6 tiene 18 años, en realidad están funcionando como un 3-3, como un doble 3 si queréis. Dicho de otro modo, que pasan a través de un periodo extenso de su vida que abarca casi 30 años, en el que el proceso de intento y error, del establecimiento y la ruptura de los vínculos, del cometer errores constantemente y todo eso, está funcionando no solo a un nivel físico, sino que está funcionando también a un nivel psicológico. ¡Wow! Una de las cosas que sabemos de la línea 6 es que la línea 6 es la más vulnerable a sufrir una muerte prematura, la más vulnerable. Y la otra cuestión que sabemos de la línea 6 es que es la más vulnerable a no lograr vivir un ciclo de vida completo, es decir, que la línea 6 pasa a través de 3 fases distintas en su vida. Y es en esa primera fase del primer ciclo de Saturno cuando mayor riesgo corren, porque es ahí cuando viven como un doble 3, como un 3-3. Si tomamos el perfil 3-6 como ejemplo, el mayor riesgo está entre el nacimiento y los primeros 28 años. Y la mayor parte de ese riesgo es la profunda apertura que hay en ellos, que permite que cualquier cosa que venga de fuera pueda impactar, chocar, penetrarlos, impresionarlos, contagiarlos, infectarlos, que les ocurran todo tipo de cosas, solo con salir de casa, solo con levantarse de la cama. Y no solo eso, cuando lo ves a un nivel psicológico para el perfil 3-6 o para el 6-3 en esa primera fase, que durante esos primeros 30 años hay un calvario psicológico tremendo en cómo se desarrolla la conciencia de ese ser en el día a día. Porque nada pareciera funcionar a ningún nivel, nada.
que todo pareciera ser, ya sabes, tus padres no se llevan bien entre sí, tus padres no se llevan bien contigo, tus hermanos y hermanas no se llevan bien contigo. En tu escuela las cosas no van bien, en tu vida las cosas no van bien. Y nada de ello parece funcionar para ti a ningún nivel, ni psicológico ni fisiológico. Y por supuesto, todo eso desemboca en el desarrollo de un profundo, profundo pesimismo. Porque tenemos a alguien que va a vivir como un doble mártir durante 30 años. Y pensad en lo que eso presupone en un ámbito sexual. El doble mártir durante 30 años, para el cual nada funciona en un plano sexual. Relaciones que no se mantienen, en las que nada funciona. Y por supuesto, en este periodo temprano es donde los portadores de este perfil son más vulnerables a sufrir las consecuencias de todo aquello que les caiga encima. Recordad algo de la línea 3, que lo que la línea 3 te indica es que hay una capacidad en tu fuero más interno de venirse abajo, de desmoronarse, de descomponerse con mucha más facilidad que en los demás, que en los que no son de línea 3. Es decir, que puede que haya una debilidad intrínseca en tus huesos, que pueda que tengas una debilidad intrínseca en algún órgano. Puede que haya todo tipo de cosas que están ahí y que si no se las molesta de un modo negativo, puedes vivir con ellas y pasar por toda tu vida sin que se conviertan en un problema. Como quiera, en esos primeros 28 años, siendo portador de un perfil que funciona como 3-3 en ese sentido, es cuando eres más vulnerable a que ocurran cosas que pudieran desencadenar ese tipo de mutaciones. Así que estas son personas que contraen, por ejemplo, enfermedades de niños de infancia que pueden llegar a ser serias. Ya hablé de la polio en algún momento anterior, por ejemplo, como algo que es una enfermedad muy característica de la línea 6. Porque es una enfermedad que se contrae de joven y que hace que mucha gente muera muy joven debido a ella. Así que los niños que contraen estas enfermedades tan horribles, bla, 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 la que sea en cada caso, aquí es donde se produce un montón de limpieza evolutiva, y no quiero con esto parecer que hable con sangre fría de todo esto. Porque la cuestión es que durante la mayor parte de nuestra historia, las líneas 6 nos han dejado colgados al borde del abismo, sin permitirnos nunca ir más allá. Y ahora lo que tenemos es una mutación, en la que se supone que los portadores de la línea 6 nos tienen que guiar más allá del tejado y devolvernos a la vida, pero que solo pueden hacerlo de manera efectiva cuando saben integrar su propia vida dentro de un nuevo proceso de mutación. Así que estamos viviendo en unos tiempos en los que los portadores de una línea 6 en su perfil encarnan algo que es de una importancia tremenda para la humanidad. Pensad entonces en todos los portadores de este perfil 3-6, que son parte de mi generación, que están ahora en sus 50. El riesgo tan profundo al que todos ellos se van a estar viendo sometidos. Porque veis, han estado viviendo en el interregnum sobre el tejado de la casa entre los 28 y los 51 años de edad. Y es en esa etapa donde han desarrollado su autoridad en el plano material del mundo, es decir, su autoridad hacia otros, el respeto de otros. Porque esa es una etapa en la que la línea 6 naturalmente se distancia, se retira. Y el 3-3, esa persona con perfil 3-6 que en sus primeros 30 años funcionaba como un 3-3, en ese interregnum acaba sintiéndose profundamente deprimido
con sus relaciones. Acaba sintiéndose profundamente desgraciado consigo mismo en esa primera etapa. Y luego va a pasar los próximos 20 años subido al tejado de la casa, distante, desapegado de sus relaciones, observándolas, porque este es el arquetipo del loco de la colina. Y en el momento en el que la línea 6 se sube a esa planicie, ahí es cuando comienzan a atraer la atención de los demás. La gente comienza a mirar hacia arriba, hacia ellos, viéndoles ahí. Y la gente puede ver que desde esa perspectiva privilegiada, la línea 6 no se implica, no toma partido. Lo que significa que son percibidos por los demás como alguien cuya visión es objetiva. Y así es durante ese interregnum entre los 28 y los 51 años, o los 52, es durante ese periodo que la línea 6 estabiliza su salud. Es decir, que básicamente se sienten físicamente bien durante ese periodo, aun cuando hayan podido sufrir enfermedades cuando eran jóvenes. Es algo que se normaliza durante ese tiempo, es decir, que no hace que empeoren o que pierdan calidad de vida. Pero en el momento en el que se produce el retorno de Quirón, que es el momento en el que el proceso evolutivo, la vida, demanda de ellos que vuelvan a bajar del tejado para integrarse como ejemplos y modelos de roles vivos. Porque en estos tiempos todos los portadores de una línea 6 tienen que bajar del tejado, porque vivimos en un tiempo de mutación, la mutación del plexo solar, en el que está mutando todo el programa de nuestro potencial cognitivo. Y cuando bajan del tejado, a veces se caen y no sobreviven. Mueren como moscas, sufriendo síndrome postpolio, contrayendo de nuevo alguna enfermedad que creían que había desaparecido y que vuelve a aflorar. Es decir, las cosas que creían haber dejado tras de sí en esos primeros 30 años vuelven a perseguirles, porque tienen que volver a bajar al mundo y a caminar entre los vivos, en la vida, con todo su ser. Pero no como cuando tenían menos de 30 años. Y si no están preparados para ello, la hecatombe. Sexualmente, el 3-6 está pasando a través de este dilema de no tener nunca relaciones que funcionen apropiadamente. Y sin embargo, la línea 6, su rol en esta vida es encontrar dos cosas: liderazgo y confianza. Y más importante para la línea 6 que ninguna otra cosa, es encontrar el amor en el que puede confiar. Porque si no logra encontrar el amor en el que puede confiar, entonces nunca va a poder finalmente ser y encarnar un ejemplo vivo de un modelo de roles. Y eso es el propósito final de lo que encarnan todas las líneas 6. Están aquí para, una vez que bajan del tejado y se integran en la vida, ser un modelo de roles vivo, un ejemplo vivo. Alguien que predica con el ejemplo, no alguien que te da una teoría que te deja colgado al borde del abismo. Oh no, alguien que con su ejemplo nos sabe llevar, mostrar la tierra prometida, que nos sabe guiar hacia un futuro siempre incierto, que nos sabe guiar a través del proceso de mutación en nuestra arquitectura cognitiva. Ahora bien, por supuesto que no todos ellos están equipados para lograr florecer a ese nivel. Así que muchos caen como moscas cuando llega ese momento de volver a descender del tejado. En términos de su sexualidad,
Durante el tiempo en el que están subidos al tejado de la casa, lo que están buscando es alguien a quien puedan amar. Quieren saber si hay amor ahí fuera, con lo que se dedican a observar a sus amigos, se dedican a observar a sus parejas y a las parejas de sus amigos. Y si alguna vez ven alguna relación que parece ser algo que funciona, entonces puede que intenten encontrar un modo de acceder a esa pareja. Bueno, porque puede que eso sea una fórmula que pudiera funcionar para ellos. ¿Veis? La línea 6 es un observador que está siempre observando lo que ocurre. Pero cuando llega el momento de volver a descender del tejado, no pueden mantener su objetividad desde la distancia. Tienen que volver a integrar esa subjetividad distante con la subjetividad inmediata de la primera etapa. Porque es la yuxtaposición de esos primeros 30 años de experiencia y esos segundos 20 años de observación y de reflexión lo que les permite despertar y representarse a sí mismos con toda su pureza en el mundo como modelo de roles. Que ya no es una persona que dice, ah, sí, eso es bueno, eso es malo, sino que es una persona que simplemente vive en función de lo que es para sí misma. Punto. Y que por cada persona que es portadora de una línea 6 en su perfil, no quiero deprimir a nadie, pero el amor, el verdadero amor, por favor, comprendedlo. Que el verdadero amor solamente puede llegarte después de los 50 años. Y solo vendrá después de los 50 años. Si para entonces estás viviendo en función de tu propia naturaleza. Porque solo entonces puede llegarte el verdadero amor, que es el amor de tu ser. Hay 12 perfiles y 4 de ellos son portadores de una línea 6. Por favor, es algo que hay que entender muy bien. Y ninguno de esos 4 perfiles puede llegar a un punto de encontrar el verdadero amor, el amor real, hasta que ellos mismos no se convierten en un modelo de roles en el mundo que concuerda con lo que es natural en ellos. Es decir, en concordancia con el tipo y la estrategia que les define sin necesidad de razonar primero. Entonces será algo que simplemente estará ahí para ellos, porque es parte de aquello que les toca vivir. Y entonces pueden conocer la perfección en los vínculos. Esa es toda la cuestión al final. Cuando tenemos la línea 6, llegado el momento de volver a bajar del tejado, hacia donde conduces hacia el próximo hexagrama. Es parte de nuestro movimiento, es parte del flujo genético y en este caso es el crecimiento de la consciencia y su expansión. Esto nos trae al último de los 7 perfiles de ángulo derecho, que son 7, y el 4-6 es el último de ellos. Y todos los 7 perfiles son perfiles cuya geometría es una geometría que encarna un destino personal. Pero aún en este contexto, el 4-6 es un perfil inusual. Y es inusual porque es el único perfil cuyas 2 líneas están enclavadas en el trigrama superior, que es un trigrama transpersonal, la 4ª y la 6ª. Y sin embargo, su propia arquitectura cognitiva no es de naturaleza transpersonal, con lo que en su destino y en su geometría no experimenta un karma transpersonal, sino que es un proceso tan implicado en su propio destino personal como el del 1-3, que se encuentra en el polo opuesto como primer perfil, y todos los que están en medio. Por eso, yo suelo llamar al perfil 4-6 el perfil del voyeur,
Dicho de otro modo, que es un perfil que tiene una profunda capacidad de integrarse socialmente con otros a través de su personalidad de línea 4. Y sin embargo, y al mismo tiempo, en ese interregnum entre los 28 y los 51 años de edad, estas mismas personas son algunas de las personas más distantes que te puedas encontrar en la multitud. Dicho de otro modo, que es el tipo de persona que está siempre ahí, pero que está siempre observando, que se mantienen siempre fuera, que no se implican, que están siempre de alguna manera mirando lo que pasa, particularmente durante ese periodo entre los 28 y los 51 años. Recordar que al tratar con un perfil 4-6, estamos tratando con 3 variaciones de ese perfil. Como cualquier perfil que tenga una línea 6, estamos tratando con 3 fases marcadamente distintas en el arco de la vida. Los primeros 28 años, que hacen que el perfil 4-6 funcione en realidad como un perfil 4-3. Es decir, que su mayor dilema en los primeros 28 años de vida es descubrir todas las formas de amistad que no funcionan, todas las formas de hermandad que no funcionan. Dicho de otro modo, que su personalidad en esa etapa les atrae a establecer relaciones en las que su personalidad ejerce influencia sobre otros, en la que su personalidad contagia sobre otros la plataforma social de su percepción. Les arrastra hacia el vínculo con personas con las que su personalidad puede expresar su amabilidad. Pero el tema subyacente de línea 3, por debajo, está diciendo a todas horas: nadie me va a controlar a mí. Esto es un error. Este es un vínculo que necesito romper. Oye, darme un respiro. Yo necesito un poco de espacio. Y lo que descubren enseguida es que cada vez que establecen una amistad errónea, equivocada, su inconsciente se va a revelar y a comportar de un modo anárquico. No, esta gente no es buena para mí. Yo voy a dejar de verme con esta gente y voy a relacionarme con aquella gente que está allá. Para cuando el perfil 4-6 deja tras de sí ese periodo de los primeros 28 años y se distancia subiéndose al tejado de la casa y manteniendo una perspectiva desapegada de todo. Básicamente, dejan de entablar vínculos de amistad con nadie. Y básicamente lo que hacen desde ahí es observar las diferentes formas de amistad que funcionan o no en cómo los demás practican la amistad. Dicho de otro modo, que son como el loco en la colina, que observa lo que hace la gente, que observan lo que hacen los amigos entre sí y que están intentando ver las formas de amistad que funcionan y las que no. Recordad que el rol final de la línea 6 es que es la línea 6 la que le tiene que dar su bendición a todo. Si vamos a permitirle a alguien que sea el que le da su bendición a las cosas, mejor que sea alguien bueno, preciso y limpio. Porque de lo contrario tenemos un problema. Es decir, que la línea 6 tiene que pasar desde el caos y el pesimismo hasta llegar finalmente a un punto de objetividad honesta, en el que su liderazgo y ejemplo está basado en la confianza y no en el ejercicio del poder. Dicho de otro modo, alguien que es percibido como un modelo de roles objetivo, cuando finalmente llega a su fase post-quironiana, a la fase de su vida posterior a los 51 años. Es muy importante entender que la mutación de la línea 6 no es simplemente el hecho de que tengamos esta división en la línea 6,
sino que tenéis que entender también por qué. Que es algo que está ahí para la realización de cualquier ser humano y del proceso evolutivo a través del cual nos podemos enriquecer si sabemos desarrollarnos de manera consciente y realizar. Y nos damos cuenta de que realizarnos plenamente como seres humanos en los tiempos que vivimos es algo que requiere más tiempo de lo que requirió nunca antes en nuestra historia. Desde el momento del descubrimiento de Urano en el siglo XVIII, el ciclo vital de la vida humana ha pasado de estar limitado por los 28 años del ciclo saturnino a expandirse hasta alcanzar los 84 años del ciclo uraniano. Y en ese sentido, somos criaturas y somos inmaduros hasta que no alcanzamos la fase de nuestras vidas, de nuestro nodo norte, lo cual ocurre en la oposición de Urano en torno a los 40 años de edad. Quiere decir que la infancia ahora es mucho más larga y que nuestra curva de aprendizaje y de preparación para definirnos como individuos en el mundo es mucho más larga. Y que solo cuando alcanzas el punto del retorno de Quirón, disponemos de hecho de una oportunidad de que nuestro espíritu individual florezca. Y yo me encuentro con tantas personas en sus 40 años y a principios de sus 50 años que siguen insatisfechos con la vida que vivieron, aun cuando se trata de personas inteligentes y sanas, bla, 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 cualquier tipo de gente. Y les digo la misma cosa, no es el momento todavía. Era el momento hace cientos y cientos de años. Y la mayor parte de nosotros hemos tenido padres y familias que siguen viviendo en función de ese viejo ciclo biológico. Pero tenéis que saber que lo que estás haciendo, que era un ciclo en el que ya tenías que saber lo que ibas a hacer para el resto de tu vida a los 18 años. Que tenías que estar ya casado y tener una hipoteca e hijos para cuando tenías 25. Y eso era el marco para tu vida. Ese era un marco en el que el proceso evolutivo nos encerraba. Eso era todo. Pero esa ya no es la película en los tiempos que a nosotros nos toca vivir. Así que la cuestión a comprender acerca del tema de la línea 6 es que el tema de la línea 6 pasa a través de una fase de desconexión, 20 años de desconexión, en los que pasa de la subjetividad a la objetividad a través de la observación. Así que el verdadero voyeur es el 4-6, que no hace otra cosa que observar. Y que preferiría observar a otros cómo hacen el amor, que hacerlo ellos mismos. Porque es realmente interesante. Ah, mira, así es como lo hacen ellos. Ah, ese es el aspecto que tienen cuando lo hacen. Es algo que ellos mismos practicaron abundantemente en sus primeros 30 años de vida, en los que no fueron capaces de ver de manera objetiva lo que realmente estaba ocurriendo. Pero son ellos los que, bueno, no quiero entrar ahora en que todos los seres humanos tengan que parecerse al 4-6, no, para nada. Pero toda la cuestión es que cualquier cosa que vean, que les gusta durante ese interregnum, es algo que van a tener que vivir cuando bajen del tejado de la casa. Y esa es toda la cuestión. Que tienen que convertirse en el ejemplo vivo que practica y vive la esencia de las cosas que observó durante ese periodo. Y no es una cuestión de, oh, mira, wow, eso me pone. No. Está bien verles hacer eso. Es algo que tienes que hacer, pero tienes que hacer cuando desciendas del tejado. Y lo mismo es cierto para el 4-6, como lo es para el 3-6, como lo es para cualquier perfil de línea 6. Es que esa fase de su vida posterior a los 50 años
implica también un riesgo muy, muy grande. Así que yo les advierto a todos, los advierto a mis amigos, a todas las personas cercanas a mí que tienen una línea 6 en su perfil y que están alcanzando ese punto en su vida. Ten cuidado, sé consciente, ten conciencia de lo que haces porque estás en riesgo y no quiero perderlos. Porque el riesgo es de que simplemente se desplomen. Y veis, saberlo intelectualmente no es algo que te ayude. Por favor, entended esto muy bien. Que es preciso que estés viviendo en función de la que es tu naturaleza. Y entonces puedes bajar del tejado. Y no hay ninguna necesidad de que te hagas daño al hacerlo. Oh sí, el camino sigue teniendo baches y curvas raras y lo que sea. Puede que tengas que volver a tratar con las cosas del mundo, incluidas las que no te gustan, pero ya no eres la criatura ingenua y pesimista que eras cuando decidiste subirte al tejado. Así que ese proceso que encarnan la línea 6 es un elemento esencial para todo nuestro progreso evolutivo. Y si estas personas están viviendo en función de su naturaleza, en el momento de bajar del tejado, finalmente van a encontrar las cosas que son de verdadero valor para ellos en la vida. Entonces el voyeur deja de ser el voyeur y pasa a ser el observado, a aquel que todos identifican. Se convierte en el modelo de roles vivo y ejemplar. Se convierte en la fuerza que tiene la capacidad de guiar a otros a través del ejemplo que establece con su propia existencia. Y esta es la belleza y el potencial que está siempre presente en la línea 6. Estos 7 perfiles de ángulo derecho que hemos estado viendo aquí conllevan todos un destino personal. Mañana os presentaré el índice encarnatorio y os mostraré también las cruces de encarnación y a partir de ese conocimiento podréis también comprender mejor lo que es el constructo del perfil y lo que os permitirá vislumbrar la integración de las mecánicas a un nivel más amplio. Es importante ver que la persona con perfil de ángulo derecho es muy diferente a la persona cuyo perfil es de ángulo izquierdo. Porque el ser humano cuyo perfil es de ángulo izquierdo siempre va a procesar la conciencia que tiene de sí mismo desde una perspectiva, desde una percepción transpersonal, en un entorno interactivo, en el que está en interrelación permanente con otros y a todas horas. Así que, en la percepción que tiene de sí mismo, ningún ser humano con perfil transpersonal se siente verdaderamente completo si no hay otros. No es posible. Y sin embargo, el ser humano con perfil de ángulo derecho, cuya geometría lo arrastra a un destino personal, puede manejar y gestionar y procesar todo lo que ocurre en esa trayectoria en sí mismo. Y en sí mismo también soportar la intensidad de ese tipo de destino puede ser toda una carga. Pero no es su geometría transpersonal compartir ese proceso con otros seres humanos, aprender el amor con otros, aprender a estar sanos con otros o aprender a tener éxito con otros. Para el ser humano de ángulo derecho, todas esas cosas son cosas que tienen que encontrar dentro de sí mismos, porque es su viaje siempre el que importa y el que marca la diferencia para ellos. Y es muy importante darse cuenta de eso, que este ángulo derecho representa el aspecto yin de la estructura de los perfiles, que es a través del ángulo derecho como cognitivamente absorbemos cosas nuevas. No tiene nada que ver con emitirlas, con transmitirlas. Y que las expectativas que existen
porque nos sentimos siempre atraídos por otros. Los seres humanos de ángulo derecho se sienten atraídos por los seres humanos de ángulo izquierdo y viceversa, pero son realmente distintos en su modo de percibir. El ser humano de ángulo derecho, que tiene un amante cuyo perfil es de ángulo izquierdo, es el karma de la persona cuyo perfil es de ángulo izquierdo. Porque la persona de ángulo derecho, que tiene a una persona de ángulo izquierdo como amante, no experimenta ningún tipo de karma en ese proceso. No siente necesariamente ninguna conexión entre su destino y el de esa otra persona, porque están donde quiera que estén, por sí mismos y para sí mismos. Con lo cual, su manera de percibir la relación es muy distinta y en su propia raíz. Se trata, por lo tanto, de seres humanos muy, muy diferentes, tan distintos unos de otros, por favor comprendedlo, que el ángulo derecho es tan distinto del ángulo izquierdo como el hombre es distinto de la mujer. Son muy distintos entre sí. A medida que exploráis los perfiles en los seres humanos que conocéis y en los seres humanos con los que os encontráis, y los examináis desde estos ángulos, comprended que hay una verdadera división a un nivel básico en nosotros, en el modo en el que nos encarnamos, en el ángulo, que hay una división básica en el modo en el que ese ángulo derecho o izquierdo nos permite trabajar y tratar unos con otros con mayor o menor facilidad, y que la inmensa mayoría de la humanidad es de ángulo derecho. Y ese es el motivo de que no sea fácil crear ningún tipo de hermandad universal o de conciencia universal. Y es por lo que nunca fue fácil unirnos a todos y unificarnos. Y es por lo que no es fácil para todos reconocer, que aunque no lo sepamos, estamos de hecho todos conectados. ¿Veis? El ser de ángulo derecho solo se siente conectado consigo mismo. ¿Qué le vamos a hacer?